Pongo a grabar, los escucho. A ver, el martes pasado finalizamos con la unidad de funciones, por fin, bien, ya se estaba haciendo bastante larga, y comenzamos con la unidad 3, bien, de límites y continuidad. Nada, empezamos con una intuición, con un videíto teórico, que más o menos nos explica, o creo que es la idea que intentaba explicar, para qué nos sirve el instrumento de límites, ¿bien? Y una intuición sobre ello y la definición, ¿bien? A partir ya de la clase siguiente vamos a profundizar y vamos a comenzar a ejercitar, pero bueno, lo importante es que ya finalizamos con la unidad de funciones, ya vimos todas las funciones especiales que queríamos ver, sus características, sus comportamientos, cómo trabajarla, y bueno, nada, los escucho. Hoy, perdón, antes de que empiecen a preguntar, hoy después de la clase de consulta, subo la tarea, bien, la segunda tarea obligatoria al campo, bien, yo siempre les aviso, la referida a la unidad de funciones, ¿no? Claramente. Bueno, los escucho. Profe, Sí. sí, primera pregunta. Antes de empezar, la tarea que va a subir hoy, Sí. ¿cuándo habría que entregarla? Porque a mí justo me subieron una también para el jueves que viene y es larguísima. Me va a complicar mucho. ¿Cuándo habría que entregar la tarea esta? Las tareas tienen una semana para resolverlas y entregarlas. O sea, van a tener tiempo hasta el viernes, a la hora, no sé, a la hora que termine acá, hasta el viernes al mediodía tendrán tiempo. Y bueno, no sé, profe, a mí me está costando mucho el tema de identificar en lo que es en las funciones el dominio y el codominio. Me cuesta todavía. ¿Qué es lo que te cuesta? ¿Cuál es Yo la tengo duda? varios, acá anoté varias, pero si entro a preguntar todas las dudas no va a alcanzar la clase. Pero más que todo, vio lo último que se vio, que es de la unión de fracciones, de funciones y de la suma de funciones. Sí. Bueno, ahí no los hice, pero yo no sé si están bien. Me costó, porque en un ejemplo que hizo usted, que usted había puesto que era la unión de F más G, o sea, G en F más G, va, está bien. Era la raíz cuadrada. A ver, repetime cómo son las funciones o cómo eran las funciones. La que usted explicó era F más G de X. ¿Cuál era la operación que había que hacer? Raíz cuadrada de X más 2. Eso es f de x. Es F más G de X, o sea, es una suma. Bien, o sea, la operación es tengo que hacer f de x más g de x, ¿no? Sí, Eso es lo que me pide. sí. Y eso le daba de resultado raíz cuadrada de X más 2. Raíz cuadrada de x más 2, ¿sí? Más 1 sobre X menos 1. Que da la suma de las dos funciones. A ver, dame, antes de la respuesta, dame qué es f de x y qué es g de x. ¿O yo le daba esa información o no? Sí, sí. Bien. F de X era raíz cuadrada de X más 2. Raíz cuadrada de x más 2. ¿Sí? Sí. Y G de X era 1 sobre X menos 1. 1. 1 sobre X menos 1. 1 sobre x menos 1. Dividido X menos 1. Bien, bueno, a ver. Yo les dije que las funciones, bien, se pueden operar o se pueden combinar de distintas maneras para llegar a una tercera función. Bien, lo importante siempre es que esas funciones que quiera combinar, operar o relacionar dependan de lo mismo. Bien, digo, si yo tengo dos funciones, como en este caso,
pero una depende de la variable x y otra depende de otra variable, yo no las puedo combinar, en este caso sumar, ¿se entiende? Porque estaría sumando peras con bananas, son dos funciones que dependen de otra cosa. Entonces lo importante y lo primero que tengo que ver es que dependan de lo mismo. En este caso dependen de lo mismo. Ambas funciones dependen de x, de la variable x. ¿Bien? ¿Qué me pide? Bueno, me pide sumar esas dos funciones y esa tercera función. ¿Bien? Eso es lo que me pide el ejercicio. Sí. Ahora, No, ahí no tengo problema, con el dominio es mi problema. bueno, No entiendo por qué. ¿la función qué es? A ver, digo, la función es x, raíz cuadrada de x más 2 más 1 sobre x menos 1. ¿Bien? Digo, puedo quizás resolver un poco más, pero la función final es esa. ¿Bien? No hice nada más que sumar estas dos cosas. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa? Esta función, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Cuál es el dominio de esta función? Voy a silenciar a... El dominio de esa es menos 2 más infinito. O sea, corchete menos 2 más infinito. Bien, desde menos 2 más infinito. ¿No? Y está Sí, bien, y de la porque es una raíz cuadrada y lo que está, el determinante, lo que está dentro de la raíz cuadrada tiene que ser como mínimo 0. ¿Bien? No puede ser negativo porque no hay solución dentro de los reales. ¿Bien? Encontraste el dominio de f de x. ¿Cuál es el dominio de g de x? todos los reales menos 1. Todos los reales menos 1. ¿Bien? Es una función racional esta, ¿no? Con las características que vimos de las funciones racionales. La particularidad es que el dominio es todo aquello que no es lo que me hace el denominador igual a 0. ¿Bien? Lo que me hace el denominador igual a 0 es que x vale 1. No hay otro valor para el cual ese denominador me salga 0. ¿Bien? Entonces, conseguí un dominio de f de x, conseguí el dominio de g de x. ¿Bien? Ahora la pregunta es, yo tengo una tercera función, que es distinta, que es esta que está acá, x raíz cuadrada de x más 2 más 1 sobre x menos 1. Y la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esta función? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Tengo que ver y evaluar, a ver, qué valores puede tomar x ahora en esta función y qué valores no puede tomar x de esta función. ¿Bien? Claramente hay dos restricciones, pero tengo que ver, a ver que cumplan con esas dos restricciones. Digo, porque fíjense, acá me dice desde menos 2 a más infinito, o sea, me incluye el 1, acá. ¿Bien? Pero acá no me incluye el 1, y sin embargo me incluyen valores negativos, por ejemplo, menores que menos 2. Entonces tengo que cumplir esas dos condiciones a la vez. Digo, de vuelta, no se embrollen con eso. De última, vean esta tercera función como otra función y evalúen y analicen qué valores puede tomar x y qué valores no puede tomar x. ¿Bien? Claramente x no puede tomar un valor menor que menos 2, pero dice acá. Y claramente x no puede tomar un valor igual a 1. ¿Bien? Porque esto se me transforma en algo que no tiene resultado. Entonces tengo que combinar esos dos resultados. Ah, es eso, combinar. Claro, porque usted puso menos 2 y 1, y yo no entendía por qué el 1. Digo, si el 1 hace que me dé 0 después allá, El no puedo. dominio de esta función sería desde menos 2, inclusive, hasta 1, no inclusive, unión o más, desde 1, no inclusive, hasta más infinito. Este sería el dominio de esta tercera función. O sea, una pregunta. Sí. O sea, ahí hay una pregunta. Entonces, porque hay varios ejercicios de esos, y bueno, ahí me costó, pero entonces en lo primero yo tengo que poner prácticamente las dos restricciones. ¿Cuál es el mínimo? O sea, sería menos 2, que sería lo mínimo en la primera parte de la función, y 1 que sería la restricción en el otro. Básicamente sería eso. A ver, vos acá tenés una tercera función que es una combinación de estas dos. Bien. Directa o indirectamente va a tener estas dos restricciones. Claro. Ahora, quizás lo más conveniente es evaluar esta función como una tercera función independiente y preguntarte y hacer exactamente lo mismo. Preguntarte y hacer exactamente lo mismo que por estas dos funciones aparte. Bien, preguntarte vos qué valores de x
puede tomar esa nueva tercera función. Pero fíjense que el dominio tiene que cumplir con esas dos restricciones. Pero analicen la función como una tercera función. ¿Bien? No se hagan problemas con eso. Profe, Sí, entonces yo le tiro la última de este tema. sí, A ver si a usted le da lo mismo que me dio a mí o yo me equivoqué. Le tiro una función. sí, 1 sí, dividido x menos 1 sí, sí. y todo eso dividido, Todo esto dividido, la raíz cuadrada de x más 2. la raíz cuadrada de De x. x más 2. O sea, Yo encontré, es haber hecho g de x dividido f de x, digamos. claro, y ahí, bueno, el dominio. Yo encontré menos 2 y menos 1 más menos 1 más infinito. No sé si está bien. La pregunta es, ¿qué función es esta? Vamos a ponerle el nombre, h de x. ¿Qué función es esta? Racional. Racional, ¿bien? Porque tengo una función en el numerador y una función en el denominador. ¿Bien? Entonces yo sé que las funciones racionales, ¿qué es lo que tienen? Tiene la característica de que el dominio son todos los valores aquellos que no me hagan igual a 0 el denominador. ¿No? Entonces esto no puede valer 0. ¿Bien? Ah, Entonces, ¿para qué valores no vale 0? Bueno, hay un valor para el cual no vale 0 que es x menos 2, ¿no? O sea, menos 2 no puede valer. ¿Bien? ahí estamos. A su vez, tampoco esto puede dar negativo el determinante, porque tengo la raíz, ¿bien? O sea, si quiero hacer, caigo en la misma cuenta. Entonces, de vuelta, tiene que ser desde menos 2, no inclusive ahora, ¿bien? Porque no puede valer 0. Bueno, se me congeló la cámara. Tengo problemas con la cámara. A ver, te lo explico acá sin el pizarrón. Desde menos 2, ¿bien? Puede ir desde menos 2, no inclusive, ¿bien? Hasta más infinito, el denominador. ¿Se entiende ahí, Mariano? Sí, menos 2 más infinito. Desde menos 2 a más infinito. Pero si vos te fijas, el numerador también tenemos un problema. ¿Bien? Porque el numerador es una fracción. Y de vuelta, tengo el problema de que la fracción no puede tener como denominador igual a 0. Entonces, el numerador me dice que puedo tomar cualquier valor de los reales menos 1. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, sí. Entonces, fíjate que tenés dos restricciones. Todos los reales menos 1 y desde menos 2, no inclusive, hasta más infinito. ¿Bien? Tenés que cumplir con ambas condiciones. Entonces, de vuelta, ¿el dominio cuál va a ser? Desde menos 2, no infinito, hasta 1, no inclusive, perdón, desde menos 2, no inclusive, hasta 1, no inclusive, unión, desde 1 hasta más infinito, no inclusive. O sea, es lo mismo que el otro, pero en vez de incluir al menos 2, no lo incluyo. ¿Por qué? Porque el denominador no puede valer 0. ¿Entendió? Sí, o sea, claro, lástima que no se ve, pero, o sea que entonces queda lo mismo que me había quedado a mí, menos 2 hasta 1 inclusive, unión 1 más infinito. No, no es inclusive. Es desde menos 2, no inclusive, hasta 1, no inclusive, unión, desde 1, no inclusive, hasta más infinito, no inclusive. Es todo no inclusive, porque ni el menos 2 ni el 1 lo puedo usar. Ah, Por eso tiene una ligera diferencia con respecto a la expresión anterior. lástima no se ve. ¿Entendió? Sí, sí, profe, más o menos, porque al no poder verlo es complicado. Es desde, te lo deletreo, paréntesis menos 2, coma, 1, paréntesis, unión, paréntesis 1, hasta más infinito, paréntesis. Ah, no, está bien, o sea, es lo que yo puse, entonces me lo expliqué mal. No, no, justo, entonces está bien lo que puse. Bien.
A ver, quedamos dos. No sé por qué se fueron todos, pero bueno, quedaste vos y quedó Ayelen. A ver, vamos a tratar de seguir de esta manera porque si no es imposible. Tengo un problema con la cámara que se me congela, qué sé yo. Voy a tratar de, consúltenme, voy a tratar de explicarles sin la cámara. Si no, bueno, armamos otro grupo, no hay problema. Pero vamos a tratar de seguir así, a ver si podemos avanzar. Maiten, ¿vos me escuchás a mí? Sí, sí, lo escucho, profe. Sí, vos sí me escuchás, pero Maiten. Ah, no, parece que. Bien, bueno. Sí, Mariano, si querés, seguí, porque Maiten no sé si me escucha o no. Si no, escríbeme al chat, no hay problema. Sí, sí, sí. Ahí me Ahí, escribí. ahí está poniendo, sí. Sí, lo que pasa que estoy viendo qué es lo que puedo preguntar así a ciegas, a ver. Vos preguntá lo que tengas duda. Vamos a intentar resolver sin la cámara. Bueno, sí. Yo había un ejercicio, profe, Sí, que es 4, que de temas de función y demanda, que ahí me cuesta a mí interpretar los problemas muchas veces. sí. El ejercicio 4 que usted lo había hecho una parte en el pizarrón y después lo dejó para que lo termináramos nosotros. Sí. Yo, 4 a yo 4. lo, yo lo solucioné, o sea, yo lo hice, pero es como que no terminé de entender yo mismo muchas veces, ubicarme qué fue lo que fui encontrando. Ya, no sé si lo hice bien, si la gráfica le hice bien. ¿Qué funciones de ese ejercicio? Entonces, el ejercicio daba una función de ingreso total Ah, es del el mes ejercicio de los adicionales. y de los adicionales, Sí, ¿no? sí, El ejercicio daba, bueno, ingreso total menos Q más 80Q más 98.800Q, a ver, menos Q al cuadrado era. era menos Q al cuadrado, sí, profe, perdón, Sí, ¿qué más? más 80Q Sí, más 98.800Q, más 98.800, ¿no? bien. Y después daba la función de demanda. La función de demanda, sí, Claro, que decía que P en función de Q sí. era igual a Sí. 150 menos Q. 150 menos Q. Claro, y después nos daba, y después preguntaba a qué precio el Sí, ingreso total en función de Q daba 100.000, bien. ¿no? Sí, Usted había hecho, bueno, había igualado, le había dicho, bueno, ustedes toman esa ecuación, igualan a 100.000, o sea, ponen 100.000, igualan con menos Q más 80Q más 98Q, despejan y lo que encuentran es la función en función a los 1.000. Y ahí llegamos a o sea, usted llegó a una función sí, que era menos Q al cuadrado sí, más 80Q menos 1.200 era igual a 0. exacto. A O sea, ver, sí, 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 te sigo escuchando yo. Yo voy a anotarlo por las dudas. Sí, en esta función y se igualaba a los 100.000. O sea que esa función, el precio era, el ingreso total era 100.000. sí, Y bueno, y de ahí había que encontrar el valor de Q, sí, ¿no? Bueno, sí, yo agarro esa ecuación, hago, bueno, identifico A, B, C y saco el vértice de esa ecuación. Sería Q y me da 40. a ver, ahí hay un error ya. Ah, A ver, vamos a recapitular. A vos te dan como información dos cosas. El ingreso total, que es una función cuadrática, ¿bien? Y la función de demanda, que es una función lineal. ¿No? En sí, base a esa información, te pregunta qué precio tiene que tener el producto para que el ingreso total sea igual a 100.000.
sea, te da una restricción. El ingreso total tiene que ser igual a 100.000. ¿Bien? Sí. Ahora, el ingreso total depende de Q. Está en función de Q, no en función de P. Entonces, para calcular ese P, necesito calcular primero el Q. ¿Se entiende? Digo, lo que vos vas a calcular es el Q que me permite que mi ingreso total sea igual a 100.000. ¿Se comprende? Ahora, esa no es la respuesta final del ejercicio, porque a vos no te pide qué Q me hace igual mi ingreso total a 100.000. Te pide qué precio o qué P me hace que mi ingreso total sea igual a 100.000. Bien, entonces, primero lo que tenés que ubicar es qué Q me hace que mi ingreso total sea igual a 100.000. Bien, que eso lo haces, o lo hicimos, igualando la función de ingreso total, 100.000 igual a la función de ingreso total, ¿no? Te queda una ecuación, ahora, con una incógnita al cuadrado, que es Q. ¿Se comprende? ¿Cómo despejo ese Q que está al cuadrado? Bueno, la manera que tenemos nosotros, o aprendimos nosotros, es ¿qué cosa? Despejar todo, hacer todo igual a 0, y encontrar el Q que me hace que todo eso sea igual a 0. Es exactamente lo mismo. Digo, la expresión 100.000 es igual a menos Q cuadrado más 80Q más 98.800, es lo mismo y es equivalente, porque es despejar un número, a menos Q al cuadrado más 80Q menos 1.200 igual a 0. Ese menos 1.200 es producto de ¿qué cosa? De pasar el 100.000 para el otro lado, que me quede todo 0 de ese lado, y me quedan 98.800 menos 100.000. ¿Se entiende? Más o menos, sí. ¿Me seguiste? Sí, 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 o sea, sí, más o menos sí, a ojo, me cuesta no verlo, pero sí. Bien, O sea, entonces, ahora, ¿qué tenés? Digo, o sea, de vuelta, vos tenés que despejar Q. Tenés una ecuación y tenés que despejar Q. Lo que pasa es que no lo podés despejar de forma fácil porque Q está al cuadrado. ¿Se comprende? Tenés Q al cuadrado y Q no al cuadrado. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros cuando teníamos una expresión de ese estilo? ¿Qué aplicamos? Bhaskara. Bhaskara, bien, lo que vos vas a encontrar en Bhaskara va a ser los Q que me hacen que toda esa expresión, que ahora menos Q al cuadrado más 80Q menos 1.200 sea igual a 0. ¿Bien? Con el Profe, Q que espere, encontrás, vas a encontrar espere. los Q que me hagan que esa expresión se cumpla, que esa ecuación se cumpla. Profe, bueno, yo hice eso y Sí. me dio 20 y 60, que son los valores que usted había dado. Bien. ¿Qué son esos 20 y 60? Y serían, yo puse R1 y R2, es el punto de X, claro, es Q1 y Q2 sería. Está bien, pero ¿qué significa económicamente en este ejercicio? Y sería el punto mínimo, o sea, la cantidad mínima que tengo que producir y la cantidad máxima, No, no ¿no? son raíces. Digamos, fíjate desde dónde partís. Vos partís de una expresión que es ingreso total, lo que fuese, igual a 100.000. Bien, vos estás igualando el ingreso total igual a 100.000. Y estás tratando de despejar el Q que me hace que esa expresión se cumpla. O sea, el Q conseguido acá, o los Q conseguidos acá, 20 y 60, son los Q que te permiten conseguir 100.000 de ingreso total. Si vos reemplazás el 20 y el 60, el 20 por un lado y por otro lado el 60 en la expresión de ingreso total original, te va a dar que el ingreso total, cuando evalúas en ese Q, es igual a 100.000. Entonces, los Q conseguidos acá son los Q que te permitieron encontrar el ingreso total de 100.000. ¿Se comprende? No es ni el máximo ni el mínimo. Yo no sé si es el máximo o el mínimo. Esto no es ni el vértice de la función original, ni tampoco son las raíces de la función original. No son ninguna de las dos cosas. Claro, son los dos valores, como está al cuadrado, son dos valores, claro. Exacto. Si vos te fijás, si no, si tenés la duda, graficá la función original de ingreso total, ¿bien? Y al graficarla vas a encontrar el vértice de esa función, en este caso el punto máximo, vas a encontrar las raíces y vas a ver que cuando Q vale 20 o 60, el ingreso total es igual a 100.000, que es lo que acabas de conseguir algebraicamente.
Ah, sí, entonces lo hice todo mal, profe, el ejercicio. No, a ver, vos conseguiste, de vuelta, vos conseguiste el Q que te permite encontrar tu ingreso total igual a 100.000. Sí, ¿Estamos bien? sí, sí, hasta ahí 20 y 60 está bien. Bien. Claro, y Los Q que te permiten encontrar tu ingreso total igual a 100.000, que es la restricción que te pide el ejercicio, es o producir 20 o producir 60. ¿Bien? No hay otra manera de producir otro nivel que me permita obtener 100.000 de ingreso total. ajá. ¿Vamos? Ahora, ¿qué pasa? De vuelta, ¿a vos qué te pide el ejercicio? Eh, Déjeme volver. Y el ejercicio me pide primero encontrar el Q, que hace que eso llegue a 100.000. Bueno, eso estaría. Y Sí. después me pide el precio que se relacione con el Q conseguido anteriormente. Bien. Entonces, ¿qué te falta algo más? Digo, vos ya encontraste el Q o los Q, porque en este caso son dos valores de Q, que te permiten encontrar tu ingreso total de 100.000. Ya cumplís con la condición que te pide el ejercicio. Ahora, ¿qué pasa? Vos te pregunta no el Q, te pregunta a qué precio obtienen ese ingreso total. Entonces, tenés que relacionar esos valores de Q para encontrar el nivel de precio. ¿Y qué utilizas ahí? Bueno, claro, lo que pasa que, bueno, trato de explicárselo así sin verlo, pero, o sea, claro, yo encontré los dos valores. Sí, Claro, después yo hice un montón de cosas que se ve que hay algunas que hice el vértice, no lo tendría que haber hecho, pero claro, después tomé los dos valores, el de Q1, Q2 vendría a ser, sí, y agarré y puse precio de sí, 20, o sea, de Q cantidad 20, sí, o sea, P sub 20, P sub Q 20, y hice 150 menos 20, y me dio 130. Y sí, después hice lo mismo con 60, sí, y me dio P de 60, 90, o sea que, y después hice la igualación, la igualé y después me dice que para Q en función de P, cuando Q vale 20, P vale 130. sí. Y después cuando Q vale 60, P vale 90. No sé si era eso lo que había que hacer. Exacto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿A qué precios se consigue el ingreso total de 100.000? Y a 90 y a 130. Exacto. ¿Bien? Esa es la respuesta final. Digo, de vuelta, vos no te pregunta, en ningún momento te pregunta explícitamente con qué Q tenés que trabajar. Eso no te pregunta nunca el ejercicio. Vos te pregunta cuál es el precio al cual se debería vender el producto para vos obtener un ingreso total de tanto. Lo que pasa es que vos para obtener el P necesitas obtener el Q. Bien, porque P está en función de Q y eso me lo da la función de demanda. O sea, Ajá, P o va a sea, valer lo que vale en función del valor que le pongas a Q. Entonces, lo primero que vos podés elegir como empresario o gerente es Q. Por eso es lo que primero haces. Sacás el Q, en este caso sacamos dos valores de Q, y después sí vemos para ese nivel de Q cuál es el nivel de precio que se toma en el mercado. Digo, si yo ofrezco 20 cantidades, ¿a qué precio tienen que transarse en el mercado? Eso me lo da la función de demanda. Si yo ofrezco 60 cantidades, ¿a qué precio se transa en el mercado? Eso también me lo da la función de demanda. ¿Se comprende? profe, y otra pregunta. Entonces, si yo, porque yo hice un gráfico, acá no sé qué gráfico, que hice 20, 60, Sí. claro, eso sería en función de los 100.000. Exacto. Y eso Esos sí, 20 o 60 es, si vos graficás la función cuadrática, la original, menos q al cuadrado más 80q más 98.800, si vos graficás esa función y evaluás esa función en q igual a 20 o en q igual a 60, vas a ver que el ingreso total te va a dar 100.000. ¿Qué es lo que profe, necesitas? bueno, yo hice eso, Sí. y me dio 103.000. No entendí por qué. ¿Cuánto te dio? 103.000, porque yo reemplacé después esa ecuación No, no, por... pero no, porque vos reemplazaste la función menos 1.200. La función original, digo, a ver, la función original, la función de mi ingreso total es menos q cuadrado más 80q más 98.800. Esa es la función original de ingreso total. En esa función No, es donde no, vos profe, tenés que evaluar. no, no, acá lo vi, yo lo reemplacé por 40, no, está claro, de lo que me había dado el vértice, por eso me dio mal, claro, está bien, está bien. Bien, claro, ese es el vértice, eso es otra cosa, no te pide el ejercicio. O sea, si a vos te Ah, sirve para graficarlo, para lo que fuese, está bien. Ese es el mayor valor
al cual se puede aspirar de mi ingreso total, dada mi función. Ah, listo, está bien. Pero no es lo que pide, está bien, está bien. Exacto. Listo, entonces. Bien. Ya está, ya me quedó claro. Estamos medio a ciega, pero creo que va yendo. Sí, sí, porque como yo lo había hecho, o sea, hice cosas de más, pero básicamente lo que no entendí bien, lo que me... Eso, bueno, ese es el tema, profe, no entiendo por ahí bien las cocinas de los problemas, me cuesta. Bien, eso es clave. Porque, digo, o sea, uno puede decir, bueno, podemos utilizar todas las herramientas que conocemos, las usamos bien porque sabemos la matemática, la práctica, lo que fuese, pero el ejercicio quizá no me está pidiendo eso. Mm. Bien, entonces es clave primero detener, por eso es importante leer la ficha teórica, seguir el video y demás. Es primero clave ver qué es lo que me está pidiendo y con qué información dispongo yo para resolver esa inquietud o esa problemática. Eso lo da la práctica y el darse cuenta, digo. Vos no estás igual muy alejado, fíjate que el ejercicio lo hiciste bien, encontraste el resultado, pero quizás hiciste un poco por mecánica y no razonándolo, o no razonándolo del todo, digamos, pensándolo del todo. Sí. Los sigo escuchando, tenemos 7 minutos, casi 8. Vamos a seguir utilizando este video, aunque no tengamos cámara, y de última después agrego otra reunión y arreglo la cámara a ver si podemos vernos un poquito más. Pero bueno, los sigo escuchando. Pregunten y si podemos despejar dudas así, buenísimo. Y bueno, profe, bueno, lo que voy a preguntar da para esto, por ahí otras cosas no. Sí. Profe, cuando yo tengo una función, ¿no? Sí. Los ceros son el punto, sería el punto, el vértice, o sea, el punto donde i vale 0, ¿no? A ver, Donde x vale 0, los perdón. ceros o raíces de una Los función vértices. cualquiera, ¿bien? Son los valores de x, o de la variable independiente, que me hacen que la función valga 0. Ah, ¿Bien? Esos son los ceros o raíces. Digo, eso, cualquier función, no importa si es lineal, cuadrática, logarítmica, no sé, la que se imaginen, uno puede calcular o podría llegar a calcular a ver si tiene ceros o raíces. Quizás no tiene, ¿bien? Porque quizás nunca hace que la función valga 0. No hay ningún valor de x para los cuales la función valga 0. Pero de toda función se podría llegar a calcular o podríamos ver a ver si tiene ceros o raíces. o sea que, porque entonces yo entendí mal un video, porque yo creí que, o sea que los ceros eran era el punto donde i valía 0, donde x valía 0, y las raíces es el punto donde i valía 0. No. Las raíces o ceros es exactamente lo mismo. Se puede decir raíces o ceros. De una u otra manera estamos hablando de lo mismo. Y son los valores de x para los cuales si yo evalúo la función en ese valor de x, la función es igual a 0. Y es igual a 0. Entonces ahí lo copié mal yo, entonces, Gráficamente raíces. sería el punto, si yo podría graficar la función, sería el punto donde cruza, el valor de x donde cruza la gráfica al eje de las abscisas. Entonces los ceros y las raíces estamos hablando de lo mismo. Exacto. ¿Y el punto máximo de i, el vértice, qué sería, profe? Entonces, ¿sería la imagen? El punto máximo, bien, los máximos o mínimos son particularidades de una función que es la cuadrática, bien, no toda función tiene máximos o mínimos. Las funciones cuadráticas tienen, por lo menos las que vimos nosotros. El vértice es la coordenada, bien, el valor que toma x y el valor que toma y, del punto máximo o el punto mínimo. Sabemos que la función cuadrática tiene o un máximo o un mínimo, depende de básicamente el signo de a, bien, del coeficiente que acompaña la cuadrática. Ahora, el vértice es un punto, es una coordenada. Bien, digo, si el vértice es, no sé, x igual a 3, y igual a 10, lo que me está diciendo es que el punto máximo o mínimo, no sé cuál, si es un máximo o un mínimo,
toma la coordenada 3, 10. Bien, con el valor de x igual a 3 y vale la función 10. Si es el máximo, pondríamos el ejemplo, si fuese un máximo, lo que decimos es que la función puede valer como mucho hasta 10. No puede valer más de 10. ¿Se entiende? Claro, y eso no sería la imagen. Sí, sí, la imagen siempre son los valores de la variable dependiente. Bien, son los valores que puede tomar la variable dependiente, en este caso y. Profe, si yo tengo que x vale 2 y menos 3, y el vértice es 12,5, Sí, ¿no? sí, Bueno, yo puse que el dominio son todos los reales y que la sí, imagen es 12,5, o sea, corchete, sí. 12,5 más infinito. ¿Está bien o está mal? ¿Ese punto es un máximo o un mínimo? No, es un máximo. Está mal. Ah, Digo, si es un máximo, 12,5, el valor 12,5 igual a i, es lo máximo que puede tomar el valor i. La misma función te lo está diciendo, más de 12,5 no puede valer. Digo, si vos graficaste bien esa función, probá a ver si la función puede valer 15. ¿Hay algún valor de x para el cual la función vale 15? No, porque bueno, es un máximo. no, no. Entonces, el máximo es el techo, ya te está marcando hasta qué valor puede tomar i. Más de ese valor no puede tomar. No hay ningún valor del dominio que si yo evalúo la función me dé un valor mayor que ese conseguido. En este caso O sería sea, desde menos infinito hasta 12,5 inclusive. al revés, claro. Menos infinito hasta 12,5. Bueno, pues ya. Bien, a ver, quedan 2 minutos. Si tenemos alguna pregunta más de ese estilo, sí, ahí María, vamos. Una pregunta. Yo tengo dudas, tengo unas cuantas dudas, pero bueno. Sí, Hay en el ejercicio 14, que son funciones exponenciales y logarítmicas, sí. no logro entender el punto f y el g. Bien, el f y el g son dos funciones logarítmicas. Bien, el logaritmo natural de algo. Bien, y ese algo es Sí. x, está en función de x. ¿No? Vamos, por ejemplo, Sí. con el f. Es f de x igual al logaritmo natural de x menos 3. Es una función logarítmica. Sí. Bien, o sea, tenés que pensarla con las características, la estructura y las propiedades de una función logarítmica. Bien. La pregunta es, las funciones logarítmicas, ¿el logaritmo natural se puede aplicar a cualquier valor? ¿Qué dijimos? Que el logaritmo natural, la función logaritmo natural, o la función logarítmica, ¿bien? Logaritmo natural o logarítmica es exactamente lo mismo, es en función de la base que utilizamos, nada más. Me está por terminar el tiempo, así que seguimos en Sí. otro video, pero ¿qué valores puede aplicarse el logaritmo natural? Esa pregunta es clave para poder continuar y identificar el dominio y demás. No, porque yo lo que tengo acá es que el dominio son todos los reales, pero Todos los después reales me son bloqueo. Los demás los pude ¿vale? hacer, pero estos dos. Ahí ya tenés mal.